hace unos meses yo veía un documental, Nuestro Planeta, creo que no sé si ustedes lo han escuchado mencionar. He visto algunos, sí. Y ese documental te presenta en alguna de sus escenas o episodios la importancia del polvo del Sahara para el planeta. Claro. O sea, todo en el planeta, en la naturaleza, está equilibrado, está en su perfecto equilibrio. Es el ser humano, por lo regular, como yo te decía hace unos días, el que incide en dañar eso. Pero, por ejemplo, para las selvas del Amazonas son importantes ese polvo del Sahara porque lleva los nutrientes para y nuestra el fósforo, agricultura. claro que sí, que requiere la tierra. Y eso va haciendo su efecto también en la naturaleza para poder revitalizar los nutrientes de la tierra y darnos más tierra fértil. Es así. Todo este equilibrio. Es indiscutible eso. Miren, Gilbert dice y hace una exhortación a la gente como para que no coja presión, para que lo coja variado. No tensión. Y precisamente ayer hubo uno que recomendó al presidente que no coja tensión. Ayer Leonel Fernández, en respuesta a lo que había dicho el presidente de la República antes de ayer sobre cuando lo refiere a Google o le refiere a la población buscar en Google lo que en sus gobiernos había hecho Leonel Fernández. Bueno, pues Leonel Fernández le manda 2 mensajes de 2 libros. Uno mandó a Google y otro mandó a la biblioteca. Leonel decía fundamentalmente que Lincoln acumulaba los periódicos para el fin de semana, para no acumular la tensión, sobre todo en tiempos de crisis, y que eso es lo ideal, así como también le citó a Don Quijote de la Mancha. Yo quisiera que lo escucháramos. Y uno de mis libros favoritos. Sí, porque ahí hubo muchas interpretaciones. Sí, ahí hay una decena, una estela de interpretaciones que pueden salir de las que se fue por otro lado. De las declaraciones del presidente. Vamos a escuchar. Presidente, a esas declaraciones que dio el presidente de la República ayer, mandándola a buscar en Google. Mire, yo pienso que en tiempos de crisis las personas se ponen tensas, porque obviamente usted hace el esfuerzo por superar la situación y ve que hay siempre dificultades. Una vez leyendo la biografía de Abraham Lincoln, veía que él tenía como costumbre no leer los periódicos todos los días, sino que los acumulaba y los leía los fines de semana. Y alguien le preguntó, presidente, ¿por qué usted no lee los periódicos todos los días? Los acumula y los lee los fines de semana. Y le respondió, por temor a una sobrereacción emocional. Yo pienso que en esta época de comunicación instantánea, continua, si uno está permanentemente viendo, va a sentir más la tensión. Mi recomendación es lo que una vez le dijo el Quijote a Sancho Panza: llaneza, muchacho, llaneza, que toda afectación es mala. Vamos a ver. Presidente, a esas declaraciones que dio el presidente de la República ayer, mandándola a buscar en Google. Bueno, ahí fueron las declaraciones que ayer, digamos, que dan continuidad a esta especie de mini rifirrafe que se ha dado en los últimos días entre el presidente Abinader y el presidente Leonel Fernández, que todo inició, recuerden ustedes, con el cuestionamiento de parte del líder de la oposición sobre el tema fundamentalmente de la agricultura, del desarrollo de la agricultura en República Dominicana en estos meses, a propósito de la crisis económica que se vive en República Dominicana, a lo que el presidente respondió que no era correcto. Y luego de una respuesta de su ministro de Agricultura en el aspecto técnico, el presidente Luis Abinader tomó la decisión de responderle en lo personal, pudiera decirse, y en lo político, al decir o al sugerirle a la población buscar en Google las obras de gobierno de Leonel Fernández. Y así quizás, digo yo, que en alguna medida con cierta burla, pudiera generar una desafección de aquellos que pudieran simpatizar con el Partido Revolucionario Moderno, ya con el Partido Fuerza del Pueblo. Ya ayer analizábamos esa parte, pero hoy se agrega este elemento cuando Leonel Fernández conversa, y hay varias lecturas, como Gilbert adelantaba antes de escuchar el video. Lo primero es que el presidente en alguna medida calificó de emocional la respuesta del presidente Luis Abinader, y por ende, digamos que se despoja de todo elemento que pudiera invadir y afectarle directamente
al propio expresidente Leonel Fernández en este sentido. Eso pudiera cualquiera entender, pero además, interpretando el mensaje que da de Don Quijote de la Mancha, de aquella obra excelsa de la lengua castellana, donde habla de llaneza, de la literatura. claro que sí, de la literatura, de la humanidad. Cuando se refiere al aspecto de llaneza, Sancho, que no recuerdo ahora mismo la palabra que emplea, pero básicamente lo que habla es de los sobresaltos que pueden generarse. Este tema tiene básicamente un consejo al presidente Luis Abinader: no se tome a pecho las críticas de la oposición, y eso es algo que el presidente Abinader va a tener que lidiar durante los próximos 2 años, sobre todo porque, diferente a años anteriores, al presidente le tocan 2 frentes, uno que encabeza Leonel Fernández y otro que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, que ya a partir de octubre tendrá un candidato. Aunque tenga su mecanismo, tendrá un candidato. Y en esa referencia a la que alude Leonel Fernández, toda afectación, ese es el término que está en la obra de El Quijote. Toda afectación es mala. En pocas palabras, muchacho, estate quieto, que si no actúas conforme a las circunstancias, pueden salirte las cosas mal. Sí. Y es una realidad. Yo lo decía ayer, el presidente cometió un error, hablando como político, ¿verdad?, en responderle a Leonel Fernández, porque inmediatamente Leonel Fernández sale del cajón de lo que muchos criticaban o lo que muchos le señalaban como un opositor más que no generaba ningún tipo de vínculos con la población, a prácticamente igualarlo en el terreno político con el presidente de la República. Y eso era un error de Luis, que en alguna medida quizás se les pasó, y por eso Leonel le dice hoy que la respuesta fue emocional. Si Luis Abinader pensaba un poco más ese elemento, su respuesta hubiese sido otra, hubiese sido apegada quizás a otros criterios. Pero bueno, es el presidente de la República y él tendrá su mecanismo de cómo operar políticamente hablando. La respuesta debió quedar en lo que dijo el ministro de Agricultura, y ahí hubiese quedado, porque no es verdad que Leonel iba a hacer un rifirrafe con el ministro de Agricultura. Recuérdense que lo que le dijo en aquel momento creo que fue usted que hizo la pregunta, que cuando Margarita era candidata a vicepresidencial, él hablaba de que, no, es que ella es candidata a vicepresidencial, yo soy candidato presidencial, no es a mí que me corresponde responderle. Y eso básicamente se eternizó en el tiempo. No era Leonel que le iba a corresponder la respuesta al ministro de Agricultura en este caso. Entonces, al presidente, digamos que tomar la palabra y tomar ese turno para responder, va a eternizar la discusión en alguna medida. Va a mantener en el tapete temas que no son convenientes al propio gobierno. Porque quiera o no, Leonel tiene razón, el campo se abandonó. Ahora con el plan siembra, ojalá surte efectos. Por fin se ve algo que pueda ser efectivo, tajante y dar un golpe al tema del desarrollo agropecuario en el país y por ende al costo de los alimentos en República Dominicana. Eso hay que tenerlo sobre la mesa. Pero hay otra frase del Quijote que es muy fuerte dentro de esto. A mí, uno de mis perros se llama Quijote, sí, y es por eso yo tengo una colección de Quijotes. Y hay una que dice, dejad que los perros ladren, que le dice Alonso Quijano a Sancho. Eso significa que andamos cabalgando. Sí. Por eso no a todos se les responde, y el presidente, pero te voy a decir que hay otra figura que está tratando de sacar notoriedad con esto, y es la misma Margarita. Margarita también googleó o puso al tema de Google en la palestra. Que eso es un error del PLD. Pero respondiéndole al presidente algo que le respondieron a Leonel. Eso es un error del PLD. He visto muchos PLDistas responder lo que se supone le toca a fuerza del pueblo y a Leonel Fernández asumir como discurso de batalla. Hay que ver si es que le quieren darle el espaldarazo a Leonel. Bueno, pero es por eso es que digo que es un error. Y si es un espaldarazo que le quieren dar a Leonel. Pero eso que digo que es un error. Es un espaldarazo a Leonel, se lo están dando. Porque en el momento que Margarita postea sobre Google, ya que usted habló de Google, ¿a quién él le refirió Google? ¿Tú me entiendes? O sea, entonces tocan el tema para también hacer esto que estamos haciendo, salir en la palestra para que sea mencionado. Mira, fulano también lo atacó. Recuerda que el presidente habló de oposición.
Y ahí lo metió sí, todo. Pero la respuesta, Sí, la respuesta fue directamente. Ellos entendieron que son oposición le también. dijeron, la respuesta, la pregunta que hizo el periodista Acuérdate fue, que el tema Leonel dijo tal Exacto. cosa. Pero, ¿qué usted Pero entiende si de escucha eso? la respuesta del presidente, dijo Sí, oposición. Pero el presidente puede englobar. Pero yo puedo contestar, Claro porque que yo soy sí, oposición. Sí, pero ellos el contestaron. presidente engloba. Tú Yo sabes a lo que sé, yo me refiero. Porque yo tú sé. El presidente engloba, pero cuando tú señalas a Leonel como porque fue lo que hizo el periodista. Pero ellos entendieron que ellos quisieron entender. Le toca una colita. Ellos quisieron entender oposición. para quizás aprovechar la coyuntura. Pero Exacto. es un error porque ya la discusión es PLD, es Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, PRM, Luis Abinader. Si ellos se suman a esa ola, ellos van a ser los que quedan abajo en la ola. Ajá. Cuando el PLD monta un tema, Leonel no puede montarse en ese tema. Pero que... Porque entonces le va a dar valía Pero te voy a al poner PLD. el mismo ejemplo con la misma doctora Margarita. Cuando Gloria Reyes le ha tirado, ella le responde. ¿Le respondió Leonel a Gloria? No, le respondió Leonel ni le respondió la misma Margarita. Cuando le preguntaron en un desayuno, creo que fue en el periódico El Día, ¿qué dijo ella? Tigre no caza moscas. ¿No fue esa la frase? Sí, me parece que sí. Acuérdate que hay un debate entre Águila dos no- presidentes. Águila no caza moscas. El debate entre dos presidentes, cualquiera quiere entrar, ¿eh? Eso es lo Al que debate. pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, el presidente Abinader Sí, nos pero- tiene a nosotros poniéndolo en el mismo contexto del otro expresidente porque le ha dado la preponderancia a cada uno de los temas que ha mencionado. Bueno, lo cierto es que ahora... Igual con al candidato. Lo cierto es que ahora con esto, Leonel logró lo que buscaba. El presidente Fernández logró lo que buscaba, que contestara el presidente de la República. El presidente contestó y ayer hubo otra respuesta y ya ya comienza el debate político a ponerse en sazón. Sacan del escenario a otros. Así es. Ya el Sí, presidente... polarizaron la discusión El ya. presidente definió ¿Tú quién es conoces su otro presidente. candidato? No, no hay Claro. más. El presidente definió quién iba a El ganar. presidente definió su candidato y lo estaba buscando hace mucho, pero ellos no querían como salir al ruedo a contestarle a Leonel porque no sé si no tenían los números, no sé si querían darle la preponderancia necesaria o algo analizaron ellos políticamente que no habían contestado. Bueno, llegó el momento. Ahí están enfrentados los dos. El que salga ahora del Partido de la Liberación Dominicana tendrá que ponerse en la parte trasera, en el número 3, porque ya estos dos caballos de batalla están enfrentados y van a continuar. Hoy el presidente Fernández tiene un desayuno, un almuerzo en uno de los grupos de comunicaciones de mayor categoría también, y a partir de ahí van a salir otros detalles más, y Leonel a partir de ahora se puso los guantes y se lo amarró, porque ya él sabe con quién es que tiene que pelear, y ya la política comienza a definirse con relación al año 2023, que es el año preelectoral. PRM tiene su candidato, ya está definido. Fuerza del Pueblo tiene su candidato, ya está definido. El PLD es que falta ahora. Y queda en un tercer lugar. Si Margarita sale, o sale Abel, va a ser difícil ese debate entre estos dos choques de trenes que hay, meterse en el medio de esta discusión. ¿Por qué? Una parte fundamental que hay en la opinión pública. Ya la gente comienza a poner en una balanza lo que ha hecho el gobierno nuevo y lo que hizo el expresidente Fernández, que es la figura de mayor peso político en República Dominicana en este momento. De mayor peso político. Él y el presidente de la República. Entonces está aspirando a dirigir nuevamente el país, de mayor peso político. ¿Por encima del presidente? Eso es lo que te pregunto. ¿El presidente Fernández? No, Claro no, que- por encima del presidente Abinader. ¿Quién? ¿El presidente Fernández? Sí. Claro que sí. ¿Cómo va a Sí. ser, Gilbert? Y si eso es un debate que podemos hacerlo. Bueno, si usted quiere hacerlo, yo no voy a entrar en ese debate, Yo creo pero que en un país la presidencialista mayor- como este, Hablo de peso político. Peso Esto político. tiene una el que sea generalidad. presidente es el de El mayor, mayor peso peso político. Tenemos que debatirlo, porque yo pienso y quiero explicarle por dónde voy. Pero el que sabe de política diaria sabe lo que estoy diciendo. Ok. Ahora mismo. Usted lo pone a Nosotros todos. no sabemos. Usted lo pone a todos. Y el peso político de este hombre es muy, muy, muy fuerte. Entonces, pero por encima del que toma las decisiones de Estado. porque es transitoria.
El presidente Luis Abinader es transitorio. Sí, pero este hombre tiene tres periodos presidenciales. Pero hoy la persona de mayor incidencia política es el presidente de la República. Bueno, pero te estoy hablando de transitoriedad. Sí, pero no. Sí, pero en ese... bueno. Ahí entra lo que tiene que ver formación política, entra la experiencia política. Peso político. Estoy hablando de peso político. El peso político lo tiene en cualquier parte del mundo. Estoy hablando de peso político, que ese es uno, y el que estoy señalando con Leonel es otro. Hipólito tiene peso político, pero no el mismo peso político que tiene el presidente Fernández. Pero bajo esa dirección, Danilo tiene más peso político entonces que Luis. Porque Danilo tiene mayor formación política. Es posible. ¿Es posible? Sí, bueno, creo que hay una tergiversación de lo que es peso político. Puede ser que sea yo no la que cambia el término, porque tergiversación no puedo usarlo. No. ¿Será que hay una distorsión? Yo creo que una distorsión. Puedo ser yo la que esté equivocada. Exactamente. Porque dime, tal vez para mí el peso político, no aquí en República Dominicana, en cualquier otra parte lo tiene el jefe de Estado. Ya hay un tema ahí de debate. Pero si usted dice que lo tiene el expresidente Leonel Fernández, que dicho sea de paso, sed justos lo primero, si queréis ser felices. Nosotros establecemos en base a cada uno de los argumentos temas que entendemos que son correctos. El presidente Luis Abinader ha posicionado al presidente Fernández, que tal vez en vez de ignorarlo, como hace el presidente Fernández con la mayoría de los temas de quienes se oponen a él o de quienes lo adversan, pero tú me estás diciendo que el presidente Fernández tiene mayor peso político en este momento en el país que el presidente de la República. Y lo podemos debatir. Pero ese es otro tema que no quiero distraerme con lo que estoy analizando. Eso lo podemos debatir en la semana o cualquier otro momento, lo podemos hacer. Porque eso tiene una serie de argumentos que rodean lo que yo estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, la situación en ese sentido con las discusiones políticas entre el presidente de la República y el presidente Fernández es el mismo enfrentamiento que se produce en la carrera política, que es retener el poder, y otro que quiere llegar al poder para desplazar a quien lo está detentando en este momento. El país está observando qué es lo que está ocurriendo en República Dominicana en esa materia. ¿Qué va a decidir el país? Bueno, ahí hay dos gallos que están ahora mismo en pelea. Usted va a decidir. Se abre la compuerta en el año 2023. Se pone la balanza, usted va a tener la oportunidad de decidir entre la continuación del presidente Luis Abinader o si usted vuelve y le da la oportunidad a un hombre que ya gobernó por 3 oportunidades, pero el debate está echado. El debate está echado. Debajo de esos dos hay una crisis política, una crisis social, una crisis económica, una crisis sanitaria, y usted va a evaluar qué ha ocurrido en ese sentido. Y definitivamente, o elige uno o elige el otro. El pleito está echado entre ellos dos. Los que vengan atrás tendrán que retar o unirse tanto al presidente Abinader como al presidente Fernández. Esa es la política. Esa es la política. Miren, antes de irnos a la pausa, ¿a los periódicos? A los periódicos. Y quedándonos en el plano político, ayer formalmente se dividió Alianza País con Opción Democrática. Recuérdense que en 2019 ellos se habían unificado con el propósito de, en el caso de Opción Democrática, salvaguardar su imagen, porque no iba a cumplir los requisitos para mantener la personería jurídica una vez pasado ese proceso. Alianza País también estaba en una situación de crisis interna en ese sentido, lo que obligaba en alguna medida a tener que buscar opciones. Perfecto, se valida la fusión en 2019 y ese matrimonio duró menos de 3 años, porque ya ayer finalizó. Pero ¿qué puede ser lo importante, lo relevante de esto? Porque Alianza País y Opción Democrática no son determinantes en el escenario político general, porque son, a menos que vaya aliado a una u otra organización política, que signifique ese 1 y tanto por ciento que acostumbra tener Alianza País, uno pudiera decir, bueno, eso es insignificante si van solos. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, Alianza País tiene 2 diputados. Y ya se le fue uno. Hay uno que es de la corriente de Opción Democrática y hay otro que es de Alianza País. Pedro Martínez y José Horacio Rodríguez. José Horacio es de la corriente de Opción Democrática, dígase, del equipo de Minú. Y Pedro Martínez del equipo de Guillermo.
¿Qué pasará en ese bloque? ¿Se divide? Si se divide, pierden bloque. Porque para mantener bloque se necesitan al menos 2 legisladores en la Cámara de Diputados. Eso poniendo un tema. Pero ellos tienen alcaldes también. Sí. Pero tienen, me parece que en algunas zonas, pocos, algunos regidores. Entonces, ¿qué pasará con esos miembros de Alianza País y ahora Opción Democrático? ¿Logrará la personería jurídica Opción Democrática? ¿Le valdrá ese diputado que tiene? Porque me parece que José Horacio va a salir formalmente de Alianza País. Me parece que eso va a ser lo que ocurrirá en los próximos días. ¿Horacio se va al PRM? No sé si será el PRM. No sé si Minú se aliará al PRM como Opción Democrática, con un movimiento, como partido reconocido. No lo tengo claro. El regidor del Distrito Nacional, Mario Sosa, que también había sido esta alianza, pero que se juramentó, fíjense, él fue por ese partido, pero él se juramentó en el bloque PRM, una vez iniciados los trabajos en el Consejo de Regidores. Sí. Y aunque seguían actividades vinculadas a estas organizaciones políticas, él estaba juramentado como PRM y votaba como PRM y se orientaba de los PRM en el edil. De manera que habrá que ver cuál será el desenvolvimiento de esto, porque son personas que, aunque su incidencia no es mucha en términos generales, en lo macro, pero por ejemplo, esos 2 votos de Alianza País en la Cámara de Diputados puede aprobarte un préstamo, o puede aprobarte un proyecto de ley. Te define. O te genera el ruido, porque José Horacio, si algo ha sabido capitalizar, es el tema de la vocería en la Cámara de Diputados, que tuvo durante su primer año. Te genera el ruido necesario para tú tener actividad mediática en torno a ese tema. Entonces, aquí siempre se ha dicho que un diputado bueno vale más que 5 malos en el ejercicio real de sus funciones. Y hay ejemplos por demás. Que Franklin fue ayer que Franklin Rodríguez, o cuándo fue que Franklin Rodríguez dijo que el Congreso no funcionaba. Que el Senado no estaba rindiendo porque nada más aprobaba los proyectos del Ejecutivo. Exacto. Y es una realidad, o sea, dice, yo no sé, decía Franklin Rodríguez, yo no sé si hacer más proyectos de ley, aunque sean necesarios, porque aquí de 12 proyectos que se han aprobado, 10 son del Poder Ejecutivo, y casi todos son vinculados a préstamos y demás. Entonces, es una realidad lo que plantea. Sí. Que hay muchas leyes estancadas ahí. Sí, a eso mismo le hablaba. No le han dado salida. Leyes de mucha importancia. No le han dado salida. Entonces, en el sentido de Alianza País, habrá que ver finalmente qué sucede con este partido. Qué sucede, cómo se mantiene en el escenario político, si mantiene o no la personería jurídica. Pues yo soy de los que cree que mal que bien, partidos de esa naturaleza son necesarios en el escenario político para sostener el sistema de partidos de la República Dominicana, sobre todo cuando el continente está en crisis. Se puede decir lo que quiera de Alianza País, que Guillermo Moreno sale a hacer campaña 3 días antes de las elecciones, 6 meses antes, y que después se desaparece, lo que sea. Pero en alguna medida cada partido con su pensamiento, su forma de operar, necesita, o el sistema político lo necesita a ellos. La democracia se nutre para ese proceso. Y eso hay que tenerlo claro. Es necesario. Así es, señores, hay muchos temas, pero vamos a la lectura de los periódicos porque vuelve el COVID. Vuelve el COVID arrepentido. Los comerciantes nos mandan a comprar baratos y hay que hablar del presidente y la intención de la modificación a la Constitución. Si él tiene los 2 periodos garantizados y la mayoría de los temas están resueltos, ¿por qué enfocarse? ¿Qué? Garantizados. La Constitución le permite 2 periodos. Pero el segundo hay que ganárselo en unas elecciones. Yo no hablo del voto, yo hablo de que tiene el permiso. Ella se refiere jurídicamente. ¿La Constitución se lo impide? Sí. No se lo impide. Sí. Que la gente lo elige es otra cosa. Su participación está garantizada. Eso es lo que digo, su participación está garantizada. Tú sabes la cantidad de temas que tiene este país. Democráticamente, sí.